Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Su Viejo y Confiable Alquimista. El día de hoy traemos una dinámica un poco distinta porque no vamos a hablar del estreno doméstico de una película, sino de una película que actualmente se encuentra en cines y esta es Thunderbolts Asterisco. Eh, Como advertencia, bueno, no advertencia, es más bien para que sepan, en esta reseña no voy a hablar de spoilers de la película, nada más vamos a tocar ligeramente sobre el tema. Digo, lleva ya una semana en cines, pero igual, por si no quieren saber como detalles, que creo que es lo mejor ir en limpio sin haber visto los trailers y así, porque si hay algunas sorpresas o múltiples sorpresas, tanto temáticas como narrativas. Entonces ahorita no vamos a discutir nada de eso a detalle, lo haremos en una reseña con spoilers, pero pues esa pues, la subiré después, ¿no? Y bueno, en esta película, en Thunderbolts Asterisco, es la nueva película del universo cinematográfico de Marvel y Yelena, interpretada por Florence Pugh, se encuentra en una monotonía. Nada más trabaja y descansa, trabaja y descansa, y no se siente satisfecha consigo mismo, siente que está llamada a un propósito superior con el cual no está cumpliendo. Y por la maquinaria de la trama se encuentra trabajando con personas que quizá eh, no se llevan muy bien, pero pues tienen que trabajar juntos, ¿no? Esa es como la premisa. Y bueno, en eso consiste la trama, ¿no? Como puntos a favor o cosas que me gustaron, en primer lugar, antes que nada, este tipo de películas por lo general me gustan. Me gusta un grupo de antihéroes o personas que quizá no serían como los estereotipos o los héroes estereotípicos, trabajando juntos, teniendo que superar sus diferencias para lograr un objetivo, ¿no? Por eso me gusta también mucho de Suicide Squad, de James Gunn. Entonces, nada más, o sea, tengo como un punto débil para este tipo de películas. Pero afortunadamente esta película me sorprendió por algunas cosas que no esperaba ver en una película de Marvel. Ah, bueno, el primer punto de esto es que la película se ve bastante bien. Y con esto me refiero a que se ve como una película. Por desgracia se había vuelto común que las películas de Marvel se vieran como concreto. Patrick H. Williams hace ya creo que casi una década hizo un video hablando precisamente sobre esto, y no se trata de que contraten a malos directores de fotografía, al contrario, contratan a gente muy competente y tienen el dinero para contratar a los mejores, ¿no? En cualquier aspecto de la producción, pero por desgracia no invierten suficiente tiempo en la gradación de color, ya sea por cómo funciona el proceso en postproducción en Marvel, supongo, la verdad no estoy seguro, pero afortunadamente esta no. Hay un verdadero contraste entre los colores, y eso se agradece mucho. También otra de las cosas que me gusta es que hay una fisicalidad y presencia. No se siente como si hubiera sido grabada toda dentro de un set en Atlanta, dentro de un lote. Y eso también se había vuelto algo común, ¿no? Especialmente bueno, que sería como el punto inmediato de comparación, como Black Widow. Esa película carecía mucho de fisicalidad en algunas partes, pero esta no, se siente, se aprecian las locaciones, sobre todo en la secuencia inicial, que es una buena forma de iniciar la película y se sentiría justo en casa, ¿no? Como el cold open en una película de James Bond. Me recordó mucho al inicio de GoldenEye. Eh, y, y es gracias a esta fisicalidad que la película como que te llama la atención a tomártela un poco más en serio. También otro punto a favor, las actuaciones, todos son increíblemente competentes, algunos llevan ya mucho tiempo interpretando a estos personajes, otros no tanto, y hay unos que no habíamos visto en mucho tiempo, ¿no? Como Ghost, que no habíamos visto desde Ant-Man and the Wasp, creo, en 2018, ya hace 7 años de eso. Que encuentran un buen balance, ¿no? Entre estos personajes ya más habituales como Bucky con estos que no hemos visto tanto, ¿no? Como Yelena, el Guardián Rojo y Ghost, y el US Agent, que si nada más han visto las películas pues están completamente desfamiliarizados con él. Pero todo el elenco hace un buen trabajo y afortunadamente el guión, vamos a hablar un poquito del guión más adelante, pero el guión les da suficiente material para explorar momentos de personaje, ¿no? Todos esos puntos son como a favor. Ahora, lo que no me gustó, la segunda unidad se siente bastante obvia, y eso es algo extraño, o sea, no... Es, es prácticamente
una regla que todas estas películas tengan una segunda unidad, es completamente normal, y eso no tengo tema con eso, pero se sintió muy evidente. ¿Por qué? Porque las tomas parecían cobertura estándar, es decir, la cámara no se mueve con propósito, nada más es cubrir diálogo desde distintos ángulos, y se me hizo evidente al punto de que me distrajo. Pero eso afortunadamente solo es durante los primeros 10 minutos cuando mucho. Ya después de ahí siento que se ve con un poquito más de personalidad, que eso me agradó, pues que no fuera todo el tono, ¿no? Pues sí, de la película. Él también, bueno, tiene uno de los problemas actuales, o bueno, no recientes, pero uno de los problemas que es muy habitual en este tipo de cine y en mucho cine en general, no solo en cine comercial y en series de televisión, que es está sobreorquestada. Es decir, y el soundtrack es bueno, es por Son Lux, eh, que hicieron también el soundtrack de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, que es una clara influencia a esta película, especialmente en el tercer acto, y sobre todo cómo involucra su temática principal dentro de las secuencias de acción, ¿no? Pero el problema no es con la composición como tal de la música, que está muy bien compuesta y hay unos tracks bastante buenos. Pues la primera canción me gusta bastante y la estoy escuchando frecuentemente desde que vi la película. Pero el problema es que, y esto creo que se debe más a la producción, porque como son antihéroes, creo que se siente como una nota del estudio donde en los lugares donde hay ambigüedad entre la imagen y el diálogo, la música está ahí para decirte cómo debes de sentirte todo el tiempo, y creo que eso le resta puntos a la película. Igual no creo que aquí hubiera sido, digamos, no hubiera podido ser resuelto, ¿no? De alguna otra forma más que cambiando de producción, y eso pues, es imposible. Pero sí, igual que la segunda unidad, o sea, todas estas cosas son como comunes, pero aquí se me hicieron evidentes al punto de que me distrajeron bastante. Y también otro problema, el guión, tanto en estructura como en diálogo. En estructura porque se tarda mucho en juntar al grupo, y también porque no explora o no presenta tantas oportunidades para explorar esa dinámica de grupo como lo logran hacer los mejores ejemplos de este tipo de películas, como de Suicide Squad, ¿no? De James Gunn, que ya había mencionado al principio de esta reseña, que ese es el mejor guión de James Gunn desde mi punto de vista, y es muy interesante cómo no involucra a todos sus personajes y cómo explora la dinámica, y cada uno sirve un propósito distinto. Aquí, por desgracia, no tanto como me hubiera gustado. Tenemos, sobre todo, se tarda mucho tiempo en que el equipo empiece a trabajar juntos, ¿no? Y ese es un problema, siento, porque, como comentaba, el elenco es bastante competente y logran jugar bien entre ellos. Por desgracia, que volvemos ahora al punto del diálogo, el diálogo no es lo suficientemente incisivo ni revela suficiente personaje como me hubiera gustado. Y personaje me refiero a que no tiene suficientes momentos de personaje. Siempre nos dicen de lo que son. O sea, digamos, ya un personaje te dice, pues estos son como mis traumas, este es quién soy yo. Me hubiera gustado más que se hubiera explorado de alguna forma, que digo, sí se toca de una forma visual interesante y bastante sorprendente en algunos casos, y es donde la película aprovecha ir para un poco de lugares más oscuros, lo cual se agradece. Pero sí, muchas veces, sobre todo, se siente poco natural, y no porque el diálogo es una película de superhéroes, no necesita ser diálogo realista. Y tampoco en el cine. La gente en el cine no me gusta que hablen como se habla en la vida real, ¿no? El diálogo en el cine tiene un propósito, que es revelar personajes, mover la trama hacia adelante, y en el mejor de los casos los dos al mismo tiempo. Pero en este caso no se siente natural. Los personajes se describen de una forma que siento que no se describirían, y por ejemplo, volvemos a este punto de que no revelan suficiente de su personaje. Esto lo vemos sobre todo en el caso de Ghost, que nos dice que creció aislada en un laboratorio,
pero eso nunca lo vemos por medio de las interacciones con los demás. No muestra señales de alguien que haya crecido en un ambiente aislado o sin interacción social, no es tímida, no tiene una voz baja, o sea, no hay algo que nos indique que, sí, esta persona creció de forma aislada, que me hubiera gustado que se explorara más a través de su interacción en el grupo, ¿no? Es una persona que ha vivido aislada o creció aislada y que ahora tiene que trabajar con gente, ¿no? Entonces, me hubiera gustado más momentos así. Que sí los hay, sí hay momentos, pero me hubiera gustado más y sobre todo de todo el grupo. Y bueno, otro aspecto positivo es que esta película es de algo, que es muy extraño en las películas de Marvel, y yo no soy de la idea de que una película tiene que ser de algo para que sea buena, pero aquí se agradece, sobre todo que no es como una excusa o algo que nada más se usa como para decir, es de algo, ¿no? Sino que en realidad se trata de explorar y se trata de visualizar, que para mí es lo más interesante. Para mí el cine son mitos, deberían ser mitos, ¿no? Y los mitos, los mejores mitos no son los que nos dicen de lo que son, sino que exploran, visualizan o de alguna forma representan nuestros miedos. Y aquí, sobre todo en el tercer acto, lo hacen de una forma brillante e inesperada que me gustó mucho, ¿no? Creo que, bueno, para no entrar mucho en spoilers, el tema en sí es la salud mental y sobre todo la depresión, y lo visualizan de una forma increíble, ¿no? Que se me hizo muy bien logrado, y eso fue lo que me gustó mucho. De hecho, esto ayudó a empujar un poquito más a la película para mí, para que fuera ya, ahora sí hay que recomendarla, decir, esta es una buena película, por la forma en la que explora su temática. Y bueno, por desgracia no lo hace de forma tan profunda como quisiera, y creo que eso se debe en gran parte a su clasificación. Creo que con una clasificación para adultos o para adolescentes mayores, que por desgracia en Estados Unidos, bueno, sería R y aquí B15, creo que eso ayudaría más a explorar estos temas, porque son temas un poquito más adultos. Entonces creo que se hubiera beneficiado por explorarlos de esa forma. Y podemos ver un poquito el temor del estudio cuando las cosas se ponen muy oscuras o muy serias. Ahí está el Guardián Rojo, interpretado por el increíblemente carismático David Harbour, para hacer un chiste, ¿no? Entonces, digamos, no, los chistes no le restan momentos, no le restan a los momentos de seriedad, como muchas veces sucede en estas películas, por desgracia. Eh, las películas de Marvel, sobre todo en la década pasada, está, bueno, también en esta década, sobre todo en el trabajo de Taika Waititi con el Thor Love and Thunder, donde todos los momentos de honestidad están cortados por momentos de ironía, ¿no? Tienen una capa de ironía que impide que se llegue a la honestidad, y afortunadamente esta película no. Esta película es sobre lo que es sin esa capa de ironía. Entonces, eso me gustó mucho, ¿no? En sí es una buena película, palomera, o sea, dominguera, por así decirlo de una forma, que trata de ser algo más, y es admirable, eso es admirable. Y si tan solo tuviera un poquito más de personalidad, si el guión fuera un poquito más incisivo, si explorara más a fondo sus personajes, si la estructura fuera más concisa y se tardara menos tiempo en poner el equipo junto, si todo eso estuviera junto, esta sería sin problemas dentro de mi top 5 de Marvel. Y eso es una recomendación. Por desgracia no llega, o sea, pudo haber sido grandiosa esta película, pudo haber sido grandiosa con solo estas cosas, ¿no? Pero al final del día me sorprendió, y creo que es una buena película que vale la pena. Y esperemos que inicie esta conversación con gente que normalmente no se abra a hablar de este tipo de temas, como la salud mental y depresión, al ser una película con un impacto popular, por así decirlo. Es decir, tiene mucho más alcance que, digamos, todo en todas partes al mismo tiempo. Que fue un éxito para A24, es decir, tuvo un gran alcance, pero esperemos que esta inicie la conversación, ¿no? Entonces, pues sí, una recomendación de mi parte para Thunderbolts asterisco. Nos vemos hasta la próxima.